Hola a todos, muchísimas gracias por sumarse a este nuevo comité interinstitucional de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. En esta oportunidad nos juntamos con las distintas instituciones de la provincia de Formosa, de Tucumán y de la ciudad de Buenos Aires, el Hospital Británico. Lo dejo a Alexis para que haga la presentación de los equipos y poder empezar con la discusión de los casos de tumores digestivos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Mario. Agradecerles una vez más a todos por participar en nuestros comités. En el día de hoy, a cargo de la presentación de los casos clínicos, estará el doctor Rodrigo Segovia, del Hospital Kirchner de la provincia de Tucumán. El segundo caso por la doctora Rosa Penayo, del Hospital de Alta Complejidad de Formosa. Y a cargo de la discusión estaremos junto con la doctora Luciana Belacuero del Hospital Británico de la ciudad de Buenos Aires. Empezaremos con el caso del doctor Rodrigo Segovia. Si te parece, Rodrigo, que puedas presentar a tu equipo que conforma el comité y después a posteriori tu caso. Bueno, gracias a la OC, obviamente, a Alexis, a Marito, a toda la gente de Formosa, hay bastante, che, y del Hospital Británico también me acompaña una persona del servicio, basta y sobra, para que podamos discutir el caso. Bueno, como habíamos hablado, carcinoma hepatocelular, este es la representación del servicio y la residencia del Hospital de Tucumán. Nosotros somos del Hospital Centro de Salud, hoy abocado 100% a COVID. Estamos comisionados al Néstor Kirchner. Probablemente en algún momento volvamos cuando la pandemia se vaya, o sea que muy alejado. Las características del caso clínico: es un varón de 19 años de edad, asintomático, un body mass index excelente, no alcohol, no tabaco, no alergias, ninguna cirugía realizada hasta esa edad, antecedentes familiares específicamente oncológicos no refiere. Él juega acá en un club que se llama San Martín de Tucumán, es muy conocido. Se hace controles anuales simplemente con el hecho de renovar contrato y esas locuras del fútbol, ¿no? Se hace un control el 3 del 2018, una ecografía abdominal donde se encuentra una lesión hipoecoica hepática de 60 milímetros de diámetro, el resto normal. Por esa razón es derivado siempre el problema de la mono especialidad, ¿no? Es derivado al gastroenterólogo privado, donde le realizan veda y videocolonoscopía, que son normales. Laboratorio, hemograma, química normal y serología no reactivas para ninguno de los virus, ¿sí? Es un paciente prácticamente sano. Los marcadores tumorales, no sé si ustedes están acostumbrados, acá se pide una batería de alfa-fetoproteína, beta-HCG, lo que salga, salga. A él, el alfa-fetoproteína en este caso tuvieron la suerte o la desgracia de que el valor estaba por encima del normal, 40 nanogramos por decilitro para un valor normal del laboratorio de 10. El gastroenterólogo le solicita una tomografía de tórax simple, sin patología. Decide catalogar el nódulo, ¿no? Una trifásica, hay un nódulo hepático en el lóbulo hepático izquierdo, no veo por mi cara, perdón, de 58 milímetros de diámetro que presenta washout al cambio de fases, ¿sí? El resto hepático estaba normal. En el mismo sector privado se hace una derivación a un cirujano HPV donde decide la resección hepática del nódulo. Paciente sin cirrosis hepática o patología de base, joven, en buen estado general, parecería ser resecable. En mayo del 2018 se realiza la cirugía del nódulo. La anatomía patológica: carcinoma hepatocelular con variante fibrolaminar, grado 1, histológico, limitado al hígado, invasión perineal vascular negativas, los márgenes son negativos. Buena recuperación, prácticamente a las 4 semanas la alfa-feto queda en el límite del valor normal, 10. ¿Cuál sería la conducta en ese momento, ya sea de oncología, del cirujano HPV,
No sé si hay algún hepatólogo ahí. Acá, Rodri, me parece que es un momento, igual lo tenés marcado, de hacer ahí un corte. Y por ahí empezando, tenemos acá a un hepatólogo, que es el doctor Fernando Cruz, y un hepatólogo que está dedicado a trasplante, que es el doctor Fernando Cairo, así que sería muy bueno escucharlos en esto que es la primera etapa de este paciente que recibís, que tiene todo atípico. Yo les propongo, perfecto, cuáles fueron las ¿Tienes acá conductas las que esos preguntas? pacientes Dale. tienen. Buenísimo. Control, quimioterapia adyuvante por 4 a 6 meses, tratamiento adyuvante con sorafenib 800 miligramos cada 12, alguna terapia local posterior al tratamiento de la cirugía, trasplante hepático, clínica trial. ¿Qué opina cada uno ahí? Bueno, no sé, primero, perdón, preguntarles esto, si ustedes en la parte de diagnóstico hubieran hecho algo diferente, la pregunta también va sobre la biopsia, si lo hubieran planteado en este caso, y bueno, también está Rafael Mauret, que es uno de los cirujanos hepáticos nuestros, que nos gustaría que opines, si hubiera planteado esta cirugía y desde el punto de vista de este trasplante versus cirugía, ¿qué les parece? Desde el punto de vista diagnóstico, entiendo que si tenía washout, también tenía wash-in, ¿sí? Que sería el criterio principal para determinar la presencia de HCC. Esto está muy bien probado que no hace falta biopsia en el contexto de un paciente cirrótico, que este paciente no lo es, ¿sí? Pero me parece que en las imágenes, digamos, de wash-in y wash-out eran características. El valor de la alfa-fetoproteína, si bien está por encima del valor de corte, no es un valor diagnóstico, pero me parece que la imagen era contundente. No tenía presencia de cirrosis, no parecía tener lógicamente hipertensión portal, estaba en el lóbulo izquierdo, y bueno, ahora el cirujano complementará un poquito, me parece que la decisión inicialmente está bien. Y con respecto a las preguntas que acá plantean de qué conducta seguir, por lo menos desde mi punto de vista, digamos, yo me enfocaría en lo que es el control. Me parece que, digamos, el estudio Storm demostró que, digamos, hacer sorafenib como adjuvancia no demostró beneficio. No hay lesión como para hacerle un tratamiento local, ni trasplante, y en este momento no lo metería en un clinical trial. Ese es mi punto de vista. Hola, Rafa, buenas tardes. ¿Yo? Yo soy. Rafa, Rafa, ¿habla Rafa o hablo yo? No, Fernando, perdón. Fernando, No, que hable Rafa. Rafa, ahora. No, que hable Rafa. Bueno, bueno, ante todo, muchas gracias. Quiero que sepan los amigos tucumanos que yo viví un año en Tucumán, en el Bracho, así que mi corazón está allá, una parte, ¿no? No digas todo, porque no. Claro, a ver, el tema es así. Si uno mira la historia de este chico, es la historia típica de un fibrolamelar, que es la aparición en la segunda década de la vida, como hallazgo, o eventualmente con dolor abdominal, que es como debuta el fibrolamelar, como un tumor que no manifestaba nada salvo dolor abdominal y en una eco aparece. Esa es la característica clínica de un fibrolamelar. El segundo elemento, como decía Fer también, el alfa-feto es un elemento que puede ayudar o no, pero no cambia mucho al diagnóstico. Y el tercer punto para establecer si la conducta terapéutica tiene que ser invasiva o no, es definir que ustedes tienen un chico joven sin cirrosis y con un nódulo de 6 centímetros que realza en fase arterial. Eso, si fuera una mujer, vos decís, puede ser un adenoma, puede ser una hiperplasia nodular, hombre o mujer, pero de 6 centímetros y siendo hombre se saca. Y después pensás con la lesión afuera. Así que ese es el primer concepto, es decir, independientemente de que no tengas el diagnóstico previo de hepatocarcinoma, una lesión de 6 centímetros en una persona joven que realce en fase arterial, hombre, y probablemente tengas la conducta quirúrgica como primera opción. Y en relación a qué hacer, si el paciente no tiene enfermedad extrahepática, la primera opción es la cirugía.
La segunda opción es la cirugía. Y la tercera, si recurre, es la cirugía. Usaría, a ver, y eso lo hablo como clínico, ¿no? Obviamente después me van a tirar 38 drogas y ahí me ganaron de mano. Pero, No tanto. ¿qué conducta uno haría como especialista? Yo veo a este paciente y le digo, Rafa, me parece que hay que operarlo. Y si recurre y es operable, volvería a operarlo, hasta que no tenga más opción que el trasplante hepático. Entiendan que el fibrolamelar tiene una característica, que es que el tamaño no se relaciona en forma directa con el riesgo de recurrencia. Por lo tanto, los tamaños vos podés jugarte a más que si fuera un hepatocarcinoma sobre un hígado cirrótico. Excelente. Y Rafa, que es el que opera. Yo creo que acá es importante la cirugía que sea adecuada, y para que sea adecuada tiene que ser lo que se llama una resección anatómica, es decir, ligar pedículos. Porque una de las cosas que pasa es la recurrencia, ¿no? Si uno hace una tumorectomía, como se le dice, y con un margen no suficiente, por ahí tiene altas chances de recurrir. Es verdad que a veces uno no le queda otra que hacer la tumorectomía, y el margen ideal para darle es hasta 2 centímetros incluso. Pero en todo lo que es hepatocarcinoma y sobre todo el fibrolamelar, para evitar la recurrencia es la cirugía por pedículos. No sé bien dónde estaba ubicado, dice el lado izquierdo, pero bueno, si era un segmento lateral izquierdo, habría que sacar todo el segmento lateral izquierdo, ¿no? Más que tiene un hígado sano, o sea que lo hubiera tolerado tranquilamente. Y una de las cosas que yo vi hace poquito, justo un paciente que pueden tener calcificaciones, se ve tanto en la tomografía como en la resonancia. Eso no sé si estaba mencionado en el informe, pero cada tanto algún fibrolamelar aparece con calcificaciones, y eso ya le pone el sello, ¿no? De que tenga el wash-in, wash-out, y una calcificación, y la edad, y la clínica, habla todo bien de fibrolamelar, ¿no? Porque yo por ahí ahora te devuelvo la pregunta, Fer. Si esto hubiera sido un hepatocarcinoma, no un fibrolamelar, un hepatocarcinoma clásico, vos le hubieras ofrecido también la posibilidad de trasplante, no porque es un hígado sano, pero alguna otra terapéutica, no siendo fibrolamelar, ¿no? No sé a cuál de los dos, Fer, me hago cargo yo. Pero... El mío dice Fernando, así que son. Bueno, entonces yo soy Fer. No, yo, si hubiera sido un hepatocarcinoma no fibrolamelar, la indicación hubiera sido quirúrgica también. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de hígado cirrótico. Entonces, cuando vos no pensás cambiarle la enfermedad de base que favorece al desarrollo de hepatocarcinoma, que es la cirrosis, lo primero que tenés que hacer es preservar el hígado de uno. Ahora yo te puedo empujar un poquito más y decir, bueno, hace un par de años, más de 10, en Barcelona se hacía resección, pero siempre hablando de cirróticos, ¿no? En Barcelona resecaban y miraban la pieza histológica. Si tenía criterios de mal pronóstico, como es grado de diferenciación, invasión de la cápsula, o nódulos satélites, hacían un trasplante preventivo para disminuir la tasa de recurrencia. Pero eso no duró en el tiempo. Pero yo insisto que el primer gesto tiene que ser quirúrgico y no de trasplante. Salvo que el paciente esté cirrótico, ¿no? Ahí en ese caso, con 6 centímetros, por ahí te digo achicalo para que te den puntos suplementarios, pero... Exacto, es en este contexto, con esta masa única, hígado sano, ahí esto, tu definición bien clara de que sería quirúrgico. Y Rafa, de la cirugía, bueno, ya dijiste anatómica versus no anatómica, que recomendarías una anatómica, y en cuanto a la linfadenectomía, ¿hay algo? Porque el fibrolamelar tiene como más tasa de N positivo, que es bastante alta al diagnóstico. ¿Eso haces algo diferente en este caso al operar? Versus Mirá, Lu, me está sorprendiendo porque yo no tenía ni idea de eso. La realidad es que no hay mucho fibrolamelar. No, tampoco. No es un tumor que uno ve seguido. Yo creo que habré visto, no sé, 4 o 5, pero no es... La verdad que me dejaste, me agarraste... Te dejo la pregunta. Te dejo sí. La pregunta. Y lo que sí iba a agregar el tema de la radiofrecuencia, pero esto ya sería más para hepatocarcinoma. Es verdad que cuando mide menos de 2 centímetros es muy efectiva,
hay varios ya randomizados que lo han demostrado que es equivalente a la resección. Pero como un Si no, comentario... no se aplica por máximo. ahí mucho a estos tumores, como dijo Fer, son tumores grandes en general, entonces por ahí no sería como una opción que uno va a tener que pensar. Está Daniela Spesky, que es patóloga, ella hace hepatobiliar. Todavía sigue, ¿no? Por eso, ya hace cortito, que nos cuente, a ver, cuando ve la biopsia, algún diagnóstico diferencial, característico, la duda, porque con un tumor así de raro uno también repasa, ¿no? Bueno, hola, buenas tardes a todos, y lo voy a hacer cortito. No, el hepatocarcinoma fibrolamelar es un tumor que, o sea, por morfología es espectacular, es súper lindo de ver. Cuando uno tiene la resección quirúrgica, el diagnóstico se hace con una hematoxilina eosina, después se le puede pedir técnicas y todo, pero es un diagnóstico muy morfológico. Como decía Fernando, si es una mujer, qué sé yo, uno puede pensar en algo benigno, pero en general ya con la histología, con una primer mirada, es como que el diagnóstico se hace. No es tanto como, por ejemplo, las lesiones benignas, un adenoma versus una hiperplasia nodular focal, capaz sí, requiere como más complejidad, pero no es un diagnóstico que morfológicamente sea muy complejo. Bien, muchas gracias. Che, Rodríguez, ahí. no, ¿y qué opinás? Sí, Si me Doc. permiten medio segundo. No, dos comentarios, pues me hizo acordar Dani, de hacer dos comentarios en relación a las imágenes y a la histología. El primero, que el fibrolamelar tiene una característica que es el diagnóstico diferencial de la hiperplasia nodular focal. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que la hiperplasia nodular focal tiene una arteria grande en la cicatriz central. Entonces, realza en fase arterial, la cicatriz no prende, y en la fase venosa prende la cicatriz y se lava el tumor. El fibrolamelar tiene cicatrices no vascularizadas, por lo tanto nunca realza la cicatriz. Esa es la diferencia imagenológica. Y en relación a la histología tiene una característica, son los globos pálidos, que son lo que decía Rafa del calcio, eso se ve en la hematoxilina también, pero son los elementos que lo caracterizan más al fibrolamelar, aunque uno lo habla, pero no es tan fácil, ¿no? A veces llegar a ese diagnóstico. Dale, ¿puedo seguir? Sí, perdón. Sí, pero ¿qué opinás de...? Nosotros todavía no lo habíamos visto él, ¿no? Esto es previo a que vaya a onco. Esto Bien. es sector privado, HPV y gastroenterólogo, ¿no? Sí, supongo que ahí por lo que vos contás y se fue haciendo es manos de por ahí, gente que está más en cirugía. Ya Fernando igual la respondió verdad que... la quimio adyuvante no, y con respecto al sorafenib también lo mencionó bien al principio Fernando y estamos de acuerdo, un poco si no quiere nombrar un estudio es el STORM, pero no le daríamos nada a este paciente. Lo controlaríamos. Se decidió hacer imágenes trimestrales y dosaje de alfa-fetoproteína como control. Ninguna terapia adyuvante posterior y todo lo que planteó cada uno se había discutido, ¿no? Se había discutido. Me encantó la pregunta de la linfadenectomía cuando se hace la resección. Yo creo que habría que hacerlo. Yo pensaba que sí, pero bueno, después lo seguimos. El 3 del 2019, ¿sí? Aproximadamente unos 8 o 9 meses después de la cirugía, el paciente con un ECOG 0, un laboratorio normal, la alfa-feto en 10, automáticamente 156. Él no es que en aquel momento no hacía los controles tal cual se le había planteado, creo que fue el segundo control después de la cirugía una TAX normal. Deciden hacerle un PET-TAC el 4 del 2019 que confirma 4 lesiones hepáticas. Se decide cirugía hepática. Estas son las lesiones en la resonancia de marzo del 2019, ¿no? Todo esto sigue siendo privado, ¿no? Bien, acá las muestro un poco, ¿sí? Está el PET del 24 del 4 del 19 y la resonancia con las lesiones, ¿ven? Esto es 8 meses después de la cirugía 9. Deciden resecarlo,
¿sí? Entrar a resecar las lesiones que se puedan con hepatectomía, todo asociado. La biopsia recidiva de carcinoma fibrolamelar hepático se refiere a la biopsia, referirse a la biopsia del diagnóstico, fue el mismo patólogo. No sé si la patóloga que está ahí lo conoce o los conoce a los patólogos. Los márgenes de resección quirúrgicos comprometidos focalmente uno de los 4 nódulos. Lo que hablaba recién el doctor de los márgenes, la verdad que yo sabía que los márgenes mínimo necesarios eran de 1 centímetro, no sabía que 2. O sea, evidentemente desde la primera cirugía había falta de una cirugía óptima, ¿no? Tenemos entonces un paciente recaído después de 9 meses, operado, 4 lesiones aparentemente resecables, no discutidas todavía en comité, una de ellas al menos con márgenes comprometidos hepáticos. Control. ¿Por qué pongo la quimioterapia adyuvante y es para que me golpeen? Hay un trabajo asiático, una especie de metaanálisis de pacientes con fibrolamelar resecado, donde se hacía como opción terapéutica adyuvante, es un poco sucio, pero se hacía quimioterapia basada en platino y gemcitabina 5-FU durante 4 a 6 meses, cuando los pacientes tenían o márgenes comprometidos no pasibles de resección, tumores con invasión vascular o perineural, grado histológico elevado, un tumor que tenga más de 5 centímetros, ¿sí? Pero con una primera cirugía, yo hablo de una primera cirugía, se ofrecían 4 a 6 meses de quimioterapia, lo que sí disminuía era el tiempo libre de recaída local, pero no disminuía la subida global. Por eso es un esquema que muchos lo plantearon. Yo lo pongo por ponerlo, digamos. El tratamiento adyuvante con sorafenib, y evidentemente ya todos leímos todos los trabajos fase 2 que se hicieron, hasta inclusive el TATIX, todo que se hicieron, no demostró beneficio en sobrevida global, pero igual yo escucho gente que hace adyuvancia con sorafenib en pacientes resecados, ¿no? Sí, acá se sale un poco de esto que vos decías, esto de no es un paciente con cirugía inicial, entonces ahí ya la palabra adyuvancia se te va desfigurando un poco, pero bueno, se puede aplicar la misma noción, ¿sí? de que no. Ahora terapia local, tenemos márgenes comprometidos. ¿De qué nódulo? Tengo un informe así patológico. Ahora sí el trasplante como tratamiento posterior, yo les cuento, vos sabés que yo lo veo con esa cirugía el paciente y estaba en el último BCLC que se hizo, que allá en el World GI en Barcelona, y le pregunté a la hepatóloga, que es una chica de Buenos Aires, que estaba en el italiano que está ahí en el Barcelona Clinic. ¿Sabe lo que me dijo? Hablando de lo que decía Fer Cairo, ¿no? Perdóname que diga Fer, pero leo así tu nombre. Trasplantalo. Este paciente, nosotros acá como vos decías, trasplante adyuvante por las 4 lesiones con márgenes comprometidos, es lo que me aconsejó, o lo que ella hubiese hecho. Perdón, me meto yo un minuto, soy el otro Fernando. Está el concepto que por lo menos uno aplica en cirrosis y hepatocarcinoma, que es el trasplante hepático de salvataje. Exacto. Ante un paciente que recurre por una cirugía, una recurrencia local, ¿sí? Sobre todo si la recurrencia es antes del año, algunos dicen antes de los 6 meses, una opción es el trasplante hepático de salvataje, pese a que el paciente no esté cirrótico. La hepatóloga que vos decís es María Rey, y yo creo que ella te lo dijo en función de esto que está... María. Sí, que es un estudio publicado hace muchísimos años, y que está el concepto de trasplante hepático de salvataje, que uno lo hace en cirrosis y HCC resecado y recidivado localmente, y habría que ver si es extrapolable a esta situación. El mismo gastroenterólogo lo amaba, su gastroenterólogo lo ama aún, y a su cirujano le dicen que no hace falta hacer tratamiento, que es muy discutible, porque la verdad que no había nada que tenga una evidencia uno ahí para darle. Entonces el paciente vuelve a los controles trimestrales sabiendo que había quedado en enfermedad al menos microscópica en un sector hepático. Esos son los controles de julio. La pregunta es, PET previo a la cirugía. Todos hubiesen hecho PET, TAC al control
o está bien una tomografía o resonancia posterior trimestral con alfa-feto? La pregunta es si hubieras hecho PET para seguimiento, Rodri, eso es... Obvio. Está bien. ¿Qué opinan? A ver, en principio, así, concepto no solo aplicado a hepatocarcinoma, tenés una enfermedad que quedó residual microscópica eventualmente, y bueno, el PET tiene lo mismo que el ATAC, su límite a nivel volumétrico, entonces no sé si hubiera aportado tanto. Yo creo que lo hubiéramos seguido con tomografía. Al paciente eventualmente tener alguna resonancia de hígado. No pudieron estar los de imágenes que saben más de esto y nos ayudan mucho. Pero creo que lo hubiéramos seguido con tomografía, más o menos resonancia de hígado. No sé, la gente de patología, ¿qué opina? A mí me gustaría opinar, a ver, le dije lo mismo que te dijo a vos, María, hay que trasplantarlo a este chico. Es decir, hay un concepto que es el del cáncer en cirrosis, que Fer recién lo decía, el trasplante de salvataje y demás. Pero cuando vos hablas de hepatocarcinoma no cirrótico, tenés una bolsa donde te entra el hepatoblastoma de la infancia, el hepatocarcinoma de las enfermedades metabólicas como la alfa-1 antitripsina o la tirosinemia y el fibrolamelar, que no son tamaño dependiente para la recurrencia. Por lo tanto, en un paciente que tiene enfermedad de los dos lóbulos y que ya tuvo una cirugía previa antes y que no tiene metástasis fuera del hígado, el tratamiento es el trasplante. Y eso es lo que yo le dije al gastro en una reunión que hubo, y después el caso no vino al británico. Pero esa fue la sugerencia. Quiero aprovechar, bueno, y Luciana tiene el acceso a lo que va a ser el Congreso de Hígado este año, donde Fer Cruz, por ejemplo, habla en hepatocarcinoma, y bueno, va a ser un congreso de 3 días. Después, si quieren pedirle becas, Lu tiene el link y listo, y lo pueden usar. Julio de 2019, esta tomografía de control te describe imágenes secuelares de la quirúrgica principalmente, salvo un área hipervascularizada pequeña, donde se aconseja la resonancia. El paciente estaba fatigado, un alfa-feto de 19, un laboratorio normal, como un paciente que él seguía jugando al fútbol perfectamente. ¿Qué hacemos con esas imágenes alfa-feto y fatiga? Deciden control de esa lesión de 16 milímetros que estaba ahí. Yo probablemente, si hubiese estado en la discusión, quizá hubiese discutido algún tratamiento loco regional, más o menos tratamiento sistémico. Ustedes, no tengo la imagen, o no sé si tengo la imagen después, ahí está. No, perdón, esa es la posterior. No tengo la imagen esa, pero debido a que ellos pensaban que era todo secuelar, debido a las 2 cirugías que tenía, decidieron control. Ahí se Octubre del 2019, o sea, agosto, 3 meses después, ya se ven lesiones, ¿no es cierto? Evidentemente lo que parecía secular o algo hipervascularizado tuvo un crecimiento patológico, como ven ahí en la imagen, ¿no? Esas son las imágenes de octubre del 19. Perdón las fotos, pero a veces es difícil sacarlas. Entonces, en octubre del 19, fatiga, un alfa-feto que se duplica, lesiones nuevas. ¿Cuál sería la conducta? PET-TAC. ¿Le harían PET-TAC ahí? Sí, puede aportar. Acá es lo que veníamos diciendo. Antes tenías nada más un margen positivo, ahora tenés síntomas, tenés un alfa-feto más alta, y varias lesiones. Si uno va a pensar, como mencionaron bien al principio también, Fer, resecar hasta que no se pueda, bueno, me parece que en este paciente que ya pasó por esas 2 cirugías no está de más. Acá están las imágenes del primero y del último que se hizo, el 26 ahí aparecían lesiones, ¿ven?
a nivel del PET, había lesiones en diferentes sectores también, adenopatías, la verdad que esto es del 12 del 19. Se hace el PET casi 1 o 2 meses después, fue muy difícil conseguir el PET acá porque estábamos justo con dificultad de los vuelos, no traíamos la glucosa, sin embargo había lesiones que aparecían por el PET-TAC. Control, quimioterapia, tratamiento con sorafenib ya, terapia local, trasplante hepático, es la tercera recaída, entre comillas, de un paciente sin hígado cirrótico en buen estado general que mostraba lesiones pequeñas en el hígado, en su hígado y un alfa feto de 247. ¿Qué hubiesen hecho ahí? El libro de progresión fue breve, o sea, uno ya, esa lesión que después quedó claro que era, es, no sé, pero no. Se va al cruce, diciembre del 2019, a Perdón. intentar el trasplante. No, quiero que opinen ahí, a ver qué opinan. Lo que yo hablaría de persistencia de enfermedad, no de recaída. Sí, Porque si tenía claro. margen de persistencia, ¿no? Eso fue diciembre del 19. Fue al cruce, fue evaluado y la verdad que en la resonancia se veían lesiones más grandes de lo que veíamos en la TAC nuestra y en el PET. La alfa-fetoproteína se fue de 247 a 400. Se decide no trasplante porque en la tomografía también que se le hace en el cruce hay una metástasis en el arco costal izquierdo. Obviamente, el paciente fuera de trasplante o alguien discutiría el trasplante si la por PET era la única lesión en la costilla. Mirá, yo esta parte no me la acordaba. No sabía que había venido al cruce. De hecho, yo ahora estoy en el cruce. Sí, te veo. Esta parte no me la acordaba, si no, no decía nada antes, pero... a ver, Pero tiene a vos te metástasis agarró óseas, metástasis, ¿viste? claro. No, tiene metástasis óseas. Yo creo que ahí ya es irte a un off-label muy pesado. No, creo que ya cuando se va del hígado no tiene opciones. No sé, Fer, vos qué pensás, pero yo creo que Sí, ya... exactamente, yo creo que perdió la chance y el momento era en la primera recaída. Claro. Sí, es una pena porque en general son chicos jóvenes y se terminan muriendo, pero me parece que ya avanzó mucho la enfermedad. Sí, creo que llegó la hora del tratamiento sistémico. Como para ahí. Sabés que quería hacer un comentario que nosotros los hepatólogos lo vemos a veces. Cuando vos resecás un tumor, en los primeros meses post-resección es donde aparecen las lesiones que en realidad ya estaban y no estaban diagnosticadas, y probablemente se cree que los factores tróficos que aparecen después de la resección son lo que hacen que se incendie el hígado, ¿no? Entonces ahí es donde vos más ves Los hay growth recurrencia, que en factor. realidad no era recurrencia, sino que la tenía de antes y crecieron por los factores tróficos. Pero bueno, es una teoría, ¿no? Desgraciadamente pasó eso, el paciente estaba con dolor costal, laboratorio normal, 460 de alfa feto, la conducta era no trasplante debido a la lesión diseminada ya, la enfermedad metastásica. Empezamos a tratarlo con radioterapia antiálgica, 30 grade, más que hubiesen hecho ahora viene el rol de, a ver qué opina el oncólogo, más lenvatinib, más sorafenib. Acá es un poco claro el momento del inicio del tratamiento sistémico, que es la opción que sigue para este paciente, y dentro, bueno, no me acuerdo exacto, pero supongo que lo que estaba disponible es lo que estás poniendo acá como opciones, y uno, bueno, ahí elige por varios motivos, disponibilidad a veces, otra es por los datos de eficacia que hay, en este caso son moléculas que están comparadas en algún ensayo el más fuerte de no inferioridad,
Pero bueno, creo que uno elige un poco en base a creo, posibles toxicidades. El sorafenib tiene un claro papel. El lenvatinib, en el estudio este que mencionamos de no inferioridad, mostró una sobrevida libre de progresión mucho más significativa. Creo que cualquiera de los dos sería una opción. No sé ustedes qué manejan en primera línea, pero me parece que cualquiera de los dos sería una buena opción. Hepatólogos. Los hepatólogos estamos más acostumbrados al sorafenib por un tema de historia, se me ocurre mayor cantidad de tiempo de disponibilidad del fármaco y lo hemos utilizado más veces, pero cualquiera de las dos son opciones válidas para mí. Yo optaría por el sorafenib, pero porque me siento yo personalmente más cómodo con el manejo de la droga, pero desde lo médico me parece que son similares. La verdad que ahí nosotros frenamos y pensamos qué haríamos en segunda línea y en tercera. Bueno, yo quería preguntar, ¿él no había recibido SORA ya? No. Nunca, ninguna terapia sistémica adyuvante, nada, ni quimio ni SORA. Probablemente este paciente hoy hubiese sido candidato a bevacizumab, sobre todo en primera línea, sin duda. Por eso menciono lo del momento en que se hizo, no estaban las opciones. Lo que yo pensé principalmente, si yo le hago lenvatinib en primera línea, que estaba aprobado en aquel momento, no tenía segundas líneas del pagador. No hay datos fase 3 randomizados en segunda línea hasta aquel momento, después de hacer lenvatinib. Pero sí hay datos de SORA, que hay RAMU o REGO. Por eso yo dije, bueno, larguemos SORA y vemos cómo lo tolera y qué dosis le podemos hacer. La quimioterapia... Está más que correcto, o sea, en cuanto a sobrevida, está más que correcto hacer cualquiera de las dos moléculas. Está bien. Perfecto. Sorafenib 800 cada dosis plena, ¿no? De 4 al 6 y al 19 se hizo la radioterapia, mejora fantásticamente el dolor. Sin embargo, después de 3 meses de sorafenib, 1126 de alfa-fetoproteína. Acá se veían las lesiones post-radioterapia. Hay una franca progresión a nivel hepático, con aumento de alfa-fetoproteína, más lesiones inclusive de las que tenía. Estas son, después de 3 meses de sorafenib, mejoría del dolor, alfa-feto elevado, un paciente que es resistente o bien refractario, tolerante, como se dice ahora, pero resistente o refractario al sorafenib. ¿Qué hubiesen hecho en segunda línea? Regorafenib, nivolumab o ramucirumab. A ver, ya nos dijiste ahí el secreto en Tucumán, que es que tenés que, vuelvo a lo mismo, la disponibilidad, entonces el regorafenib, que tiene datos de aumento de la sobrevida y de beneficio significativo post-hora, o sea que es una opción sin duda disponible y eficaz. Y el ramucirumab está dentro del subgrupo de pacientes que va a obtener beneficio, que bueno, es como... En algunas conclusiones del estudio con Ramu se hablaba de que es una selección por biomarcador, como si el alfa-feto lo fuera, y que en ese nicho de pacientes, usando otro mecanismo de acción y con un perfil de toxicidad bastante bueno, que este chico por ahí ese cuidado no lo necesita de preservarlo de toxicidades, por lo que veo, pero sería una opción. Si uno mira los datos de eficacia no comparados, es menor. Entonces me volcaría a un TKI de nuevo. Una pregunta, más para los oncólogos. Conozco los datos del RAMU y todo esto, pero ¿en Argentina está aprobado para HCC o sería una aprobación, Sí. una indicación off-label? No, está aprobado. ¿Está aprobado? Está bien. Sí, porque entonces, tal puedo decir por ser el alfa-feto mayor a 400 de ese subgrupo. Vos sabés que, ¿por qué yo le indico RAMU? Primero porque en el trabajo de segunda línea de regorafenib, ¿sí? Son pacientes que habían sido sensibles
es decir, al menos 6 meses de SORA, y pacientes que habían sido tolerantes, quiere decir que al menos hayan tenido 600 miligramos cada 12. Este paciente yo lo considero refractario y resistente, y bien como hablaba acá Fer, el tema de todo lo que son las citoquinas que se comunican, hay mucha angiogénesis acá. Entonces yo dije, más de 400 alfafetos, resistente o refractario al sorafenib, le pido RAMU. No es primera vez que se pedía en Argentina el RAMU segundo. Lo aprueban. Empieza Cyramza 8 miligramos kilo, día 1 a 14, que es el esquema que se utiliza en casi todos los tumores. Acá es monoterapia, ¿no? El paciente coxero asintomático retoma la actividad física. Acuérdense que tenía una lesión costal bastante molesta. Un laboratorio normal, la alfa feto baja prácticamente más de un 50%. Y en las imágenes uno puede ver la necrosis central propia de los antiangiogénicos, ¿no? No hay un cambio en RECIST en hepatocarcinoma con antiangiogénico, al menos tampoco en los trabajos propios del ramo, ¿no? Hay una reducción y un cambio de densidades, hay una calcificación a nivel costal. Evidentemente la radioterapia sirvió y el ramucirumab estaba haciendo algo de efecto, él se sentía mejor. Decidimos hacer 3 ciclos más, lo voy a hacer más rápido para que no me mate Mario y nadie más. 3 meses más con Cyramza. Después de 3 meses más, el paciente presenta una enfermedad estable, ¿sí? Se decide 3 meses más, es decir, iba 6 meses de segunda línea ya con ramucirumab. Sin embargo, el 19 de abril del 21 se objetiva una progresión franca de enfermedad, ¿sí? A 9 meses de tratamiento con ramucirumab. Ahí están los tiempos. Dolor leve que cede con ANE, laboratorio normal, un alfa feto que ahora volvió a tener 1244, progresión de enfermedad clínica. Acá le pongo zona primera línea, RAMU segunda línea, 1, alfa feto de 1243. ¿Qué conducta sería la tercera línea? ¿Rego, Nivo o cabozantinib? ¿Quieren que yo les pase y sigo y después digo por qué? No lo vamos a hacer muy largo, pues hay mucha gente que sé que se tiene que ir y algunos que nos excedimos con tenerlos acá, pero la verdad elegiste bien, porque creo que es el periodo más largo libre de progresión que tuvo el paciente, así que fue una buena elección el ramo. Tuvimos suerte, me parece, más que otra cosa. O no. Así que nada, cabozantinib sería en tercera línea el fármaco con evidencia, o por ahora la que tiene un follow-up más largo. Porque nosotros elegimos cabozantinib en vez de nivo porque podríamos haber hecho cualquiera de las dos cosas, porque necesitábamos más tasa de respuesta. En los trabajos, el Celestial tiene más respuesta de efectividad que el nivo. El nivo tiene más PFS. Entonces decidí, y como el trabajo de nivo está hecho en tercera y en cuarta línea, decidimos dejar el nivo para tercera o cuarta, para cuarta en este caso, e intentar con el cabozantinib volver otra vez a los TKI. Me parece que estaba bueno desde el punto de vista hipotético. Hizo la dosis plena, 60 miligramos, que casi nadie la tolera, con excelente tolerancia. Sin embargo, me trajo los estudios hace 2 semanas. Es trampa. Lo acabo de... Lo digo hoy esto, perdón. Progresó a cabozantinib, tiene una progresión franca alfa feto más de, no me acuerdo, más de 2300 de alfa fetoproteína, está con un ECOG 1, algo de fatiga. ¿Cuál cuarta línea le harían? ¿Volverían al rego que nunca hizo o al nivo? Ya saben la que yo hice. No sé cuál hiciste al final, por eso no lo teníamos, pero la verdad es que acá tenés que elegir dentro de lo que es eficaz, un poco corriéndote la línea, y hasta ahora has tenido una secuenciación del tratamiento como para poder optimizar el uso de todo lo que hay disponible y también cruzando algunos mecanismos de acción. O sea que la inmunoterapia creo que sería un momento para darle una chance. Tal cual. Hay aprobaciones y hay evidencia en línea segunda, algo de tercera línea, y bueno,
todo lo que está viniendo y el atezo ya en primera línea, pero bueno, es una droga que en esta patología es útil. Tal vez sea un poco off-label ahora en esta cuarta línea, pero bueno, me parece que iría por ahí. Le aprobaron el nivolumab, Muy dosis flat 480 cada 28 y comienza el primer ciclo la semana que viene. Después les cuento. Vos nos contás. No, muy lindo caso, así que mil gracias. Muchas gracias a todos y perdón por el tiempo. Pasamos al caso de la doctora Penayo, de Formosa, Rosa. Buenas tardes a todos. Bueno, me acompañan parte del equipo que formamos el Comité de Tumores Digestivos del hospital. Está entre nosotros la doctora Laura Tocaimasa, que es la jefa del servicio de cirugía. Está del equipo de oncología la doctora Silvana Rompato, que es la jefa de servicio también, y la doctora Mabel Gil, médica de planta de oncología, y nos acompaña de imágenes el doctor Leandro Meinas. Este es un paciente masculino de 47 años, sin antecedentes personales patológicos ni heredos familiares, que consulta en octubre del año pasado por una disfagia severa a sólidos y líquidos, prácticamente se encontraba en afagia, con una pérdida grave de peso de aproximadamente 30 kilos en un mes. En ese momento se realiza en medio privado una endoscopía digestiva alta que informa a 40 centímetros de la arcada dentaria superior, a nivel de la unión gastroesofágica, una lesión neoplásica que abarca toda la circunferencia y provoca estenosis que no permite el paso del endoscopio. Era una clasificación Siebert tipo 1, en estómago estaba respetado el techo gástrico, cuerpo y antro sin lesiones. En ese momento se coloca una sonda para alimentación nasogástrica, y la anatomía patológica informó un adenocarcinoma pobremente diferenciado, HER2 negativo. En ese momento, bueno, hacemos como estudio inicial de estadificación una tomografía. Se encuentra Leandro, si querés describir las imágenes que voy a mostrar. Sí, hola, buenas tardes. Esa tomografía es la que se hizo en octubre de 2020, donde se reconoce un engrosamiento irregular del tercio distal del esófago, que alcanza la unión gastroesofágica. También algunas adenomegalias, digamos, el espesor máximo era de 21 milímetros, y una extensión aproximada de 85 milímetros. También se acompaña de adenomegalias locorregionales, probablemente secundarias, en el mediastino posterior e inferior, rodeante de la aorta, y en el abdomen adyacente a la unión gastroesofágica. La sospecha principal es una lesión neoformativa primaria del tercio distal del esófago que alcanza la unión esófago-gástrica. Bien. En ese momento nos juntamos en comité de tumores con el equipo de cirugía que está presente también, y se discuten las distintas posibilidades de opciones de tratamiento, seguir a una cirugía de entrada. De hecho, este paciente inicialmente ingresa a través de los cirujanos, o realizar algún esquema neoadyuvante, que podría ser un esquema con radioterapia, un esquema tipo CROSS, o quimioterapia con neoadyuvante con esquema FLOT por 4 ciclos, y posterior evaluación quirúrgica, y la posibilidad de realizar un PET-TC. No sé si quieren hacer algún comentario al respecto, ustedes qué conducta hubiesen tomado en este contexto. Ahí está Daniel Pirchi, que es nuestro jefe de cirugía, y él se dedica a tumores del tubo digestivo superior. Entonces, muchas veces, como te pasó, vienen desde cirugía los pacientes y a veces estadificados. Vos, Daniel, le pedirías un PET, ¿qué cirugía requeriría este paciente? Hola, sí. A ver, obviamente los dos estudios acá a discutir son el PET y la ecoendoscopía, que sería el otro. En general, lo que tenemos que charlar en este caso es si va a requerir una neoadyuvancia o no, y ahí es donde la ecoendoscopía podría tener un rol, digamos, si uno puede excluir el paciente en T1/2 sin ganglios, es el que podría ir directamente a cirugía. En este caso uno ya está dándose cuenta que ya es un N+, y que ya por lo menos T2 es. Así que en este contexto creo que la ecoendoscopía ya no agregaría nada nuevo.
El PET sí lo hacemos prácticamente de rutina, obviamente ya no para esta disquisición inicial de neoadyuvancia sí o no, pero sí nos permitiría, si vamos a ir a la neoadyuvancia, poder evaluar también qué evolución va a tener esta actividad metabólica, ¿no? Entonces, en ese caso, al margen de lo que todos sabemos, que el PET va a permitir identificar lesiones que no estamos viendo inicialmente en una tomografía, en general, el gran punto es para evaluar la actividad metabólica, así que el PET creo que lo hubiéramos indicado. Con respecto a la neoadyuvancia, insisto, yo creo que habría que hacerla, porque ya tiene ganglios positivos. Si decidir entre CROSS y FLOT, acá sí le devolveríamos la pelota a nuestros patólogos, porque esto de carcinoma pobremente diferenciado, ustedes saben que para un CIBER 1 lo más probable es que sea un adeno, ¿no? Cuando ya salimos de los adenos y nos encontramos con los epidermoides, acá es donde viene esta gran disyuntiva: ¿le hago algo orientado a epidermoide y voy más a un CROSS? ¿O le hago algo más orientado a un adeno y vamos más a un FLOT? Y acá lo que les tengo que reconocer yo, con una mano en el corazón, es que a la pobre Luciana Bellaquero la hemos acosado mal los cirujanos, porque obviamente nosotros hacemos en estos casos esofaectomías subtotales, con anastomosis intratorácicas. Y en estos casos, tener radioterapia previa nos juega en contra, y es por eso que cuando vimos la aparición del FLOT, lo defendimos a muerte, ¿no? Realmente el FLOT nos cambió con el adeno, así que en este caso, viendo que es un CIBER 1, por más que me está quedando la duda si es epidermoide o adeno, nosotros le apuntaríamos al FLOT, ¿sí? Sí, creo que acá Daniel ya es la postura un poco institucional y la compartimos, no es que no hacemos esquema CROSS, pero bueno, es como que limitamos un poco el número de pacientes a los que se les ofrece. Y bueno, es un poco esa batalla entre un estudio y el otro, donde predomina una histología, la localización que tenían dentro de lo que es el esófago, la unión, y los datos separados. Pero hay estudios que van a eventualmente contestar esta pregunta, que están comparando un esquema y el otro, como el ESOTEC o el CRITICS, y hubo alguna presentación que fue en ASCO de este año, creo, donde se hacía, pero con otro esquema, el EOX por 6 ciclos, versus el CROSS, y ahí no mostró diferencias en sobrevida, pero bueno, tuvo como mejor respuesta local el CROSS. Pero bueno, podemos optar por uno o por otro, digamos, acá no hay un ganador. Hay un ganador. Lo que Bien. pasa que, perdón, ¿no? Sí. Yo creo que todas las guías te marcan que en la unión esófago-gástrica, más tumores como este, indiferenciado, uno debería hacer PET-TAC de inicio. Primero. Segundo, el objetivo metabólico de la tasa de respuesta también sirve, pero también hay upstaging con el PET-TAC, más si es indiferenciado HER2 negativo, que puede ser más un adenocarcinoma difuso que otra cosa. Y otra cosa, sí, ya con los datos nuevos de hoy, la verdad que es imposible pensarlo a ese paciente hoy, porque hoy uno puede hacer cualquier cosa y está bien. Sí, o sea, hoy la ventaja, Rodri, que creo que apuntás a eso, es que después del CROSS tenés adyuvancia. Exacto. Ese es el tema, que bueno, podemos usar el nivolumab, como fue el estudio del 577. Aparte, el neoadjuvant demostró ahora que hacer FLOT, hacer EOX y hacer radioquimio prácticamente es igual. Pero lo que sí quería dejar, porque por ahí quedó la idea de que nosotros solo hacemos FLOT, ¿no? No, a nuestros epidermoides hacemos CROSS. Lo que sí tienen que ver, ahí depende mucho en qué centro uno está. La gran mayoría de nuestros pacientes son adenocarcinomas, ¿sí? Pero hay centros que tienen más epidermoides todavía, y en este caso seguramente podrían estar haciendo más CROSS. Pero bueno, nosotros lo hacemos selectivo, no es que hacemos solo FLOT, ¿sí? Nosotros en Tucumán tenemos epidermoide más que, obviamente, que adenocarcinoma de la unión, ¿no? Bueno. Perdón, Rosita. ¿Y sigo? Permiso, Rodrigo. Bueno, nosotros la realidad es que en Formosa no contamos con un centro de radioterapia, tenemos en marcha un centro de medicina nuclear que lo esperamos prontamente,
y se optó por la decisión de hacer quimioterapia neoadyuvante. De hecho tenemos mucho más experiencia en hacer quimioterapia con FLOT que con un esquema de tipo CROSS. El PET hubiese sido ideal tenerlo, pero también nos encontrábamos en un momento de confinamiento estricto en la provincia, y la realidad es que se complicaba muchísimo tener que trasladarlo al paciente para hacer el PET. Entonces, después del cuarto ciclo, que realiza el tratamiento desde el 16 de noviembre hasta el 11 de enero de este año, es reevaluado nuevamente con una tomografía, donde se ve respuesta parcial. Había disminuido el engrosamiento parietal concéntrico del esófago abdominal y de la unión esófago-gástrica, y también había disminuido la adenomegalia regional lateroaórtica. En abdomen, como hallazgo, aparecía un nódulo de 20 por 14 milímetros sobre la glándula derecha, que en ese momento era sugestiva de un adenoma. Si bien había tenido una respuesta parcial por tomografía, clínicamente el paciente seguía prácticamente en afagia, siendo su única vía de alimentación la sonda nasogástrica. Nos juntamos nuevamente en comité en ese momento y se decide en forma multidisciplinaria la conducta quirúrgica. Está con nosotros la doctora Tocaimasa, y que si querés contar, Laura, cómo estaba planificado el abordaje quirúrgico de este paciente. ¿Me puedo hacer una pregunta nomás con respecto a lo reevaluaron con endoscopía o se guiaron por esta? Sí, se reevaluó con endoscopía y con tomografía. Econdoscopía tampoco tenemos disponible acá en Formosa, y la endoscopía estaba prácticamente igual a la del inicio. Bien. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un placer encontrarnos con ustedes esta vía y poder compartir estos casos tan controvertidos. Así que la verdad que muy contenta de estar presente. Yo soy jefa del servicio de cirugía general del Hospital de Formosa, y bueno, para ponerles un poquito en contexto, porque la verdad que anteriormente no aporté, bueno, en primera instancia, obviamente, contarles que nosotros tenemos un equipo multidisciplinario, que estos casos se discuten entre un gran número de profesionales antes de decidir las conductas. Y aquí un factor condicionante para nosotros tiene que ver con la situación regional. Recuerden que nosotros estamos en el interior del país. También hay que tener en cuenta ahora la situación epidemiológica, que estábamos en el contexto de una pandemia, digamos, y la accesibilidad de los pacientes con que cuentan o no con cobertura médica. En este caso nosotros nos encontramos frente a un paciente de 47 años, joven, sin comorbilidades asociadas, que tenía buena función pulmonar, un buen performance status, un score de riesgo quirúrgico bajo. Ya habíamos detectado por endoscopía que era, como dijo Rosita, una lesión de Sieber tipo 1, era un adenocarcinoma difuso, o sea, prácticamente poco diferenciado. Por tomografía teníamos una extensión de 8 centímetros, determinamos el grado de obstrucción porque era una lesión estenosante, pero por suerte el endoscopista pudo franquear la estenosis y no teníamos compromiso del fundus gástrico. Y por tomografía veíamos ese engrosamiento y la presencia de rangos de adenopatías de rango adenomegálico, sobre todo preaórticos y paraesofágicos inferiores. También, como dijeron anteriormente, discutimos la indicación de una econdoscopía, pero en nuestra experiencia, que en el caso de los pacientes nuestros tienen que viajar a Buenos Aires, la verdad que eso se complica bastante, y en el caso de pacientes que presentan estenosis esofágica, como en otro paciente, la sensibilidad de la econdoscopía no es muy buena, porque a veces no puede pasar la econdoscopía, o a veces es necesario dilatar con el riesgo de perforación esofágica, así que la verdad no nos pareció útil, considerando que tomográficamente ya teníamos ganglios que parecían patológicos, y el PET hubiera sido lo ideal, obviamente, para determinar, obviamente, secundarismo, imágenes a distancia, pero no estuvo accesible. Este paciente, la verdad, tuvo una buena respuesta a la neoadyuvancia. Se observó tanto por endoscopía como por tomografía una disminución del tamaño de la lesión, disminuyó tanto la longitud como el grosor de la pared, y disminuyeron el tamaño de las adenopatías. Y si bien había aparecido esa lesión en la glándula suprarrenal, que la estuvimos investigando porque era un poco extraño, bueno, siempre se habló de que imagenológicamente tenía las características de un adenoma, y fue por eso que decidimos hacer el abordaje quirúrgico. Algo importante que quiero compartir con ustedes, que en realidad nosotros trabajamos como en concordancia, desde el momento que el paciente se decide
hacerle neoadyuvancia, inmediatamente se solicitan las autorizaciones de cirugía y los materiales que nosotros consideramos que vamos a utilizar en la cirugía. La idea es que mientras transcurre la neoadyuvancia, los pacientes transmiten todos sus materiales, porque no sé si a todos les pasa lo mismo, pero nosotros tenemos mucha limitante con el tema de los insumos médicos. Entonces, ni bien finaliza la neoadyuvancia, si el paciente sigue siendo quirúrgico, ya tenemos y contamos con todos los materiales. Y esto era un paciente localmente avanzado, potencialmente quirúrgico, que estábamos esperando la respuesta de la neoadyuvancia. Como dijo Rosita, el paciente evolucionó bien, digamos, tuvimos respuesta imagenológica, no clínica. Teníamos superada la situación nutricional, porque el paciente estuvo con alimentación nasoyeyunal en domicilio, recibió suplementación, ya había tramitado todos los materiales quirúrgicos, entonces decidimos ofrecerle la alternativa quirúrgica. Al menos en nuestro caso, cuando nosotros discutimos la alternativa quirúrgica en el servicio de cirugía, siempre consideramos varios factores, obviamente la condición clínica del paciente, el tipo de abordaje que vamos a realizar, los márgenes, la linfadenectomía, el tipo de reconstrucción que vamos a hacer, y creo que también esto tiene un poco que ver con la experiencia de cada equipo quirúrgico. En nuestro caso, como dijeron anteriormente el cirujano que estuvo participando, teníamos planificada la misma alternativa. La idea era hacer una esofagectomía subtotal con una gastrectomía polar superior y hacer un vaciamiento, ya que teníamos ganglios preaórticos, paraesofágicos inferiores, los paracardiales y de la curvatura menor, y después hacer una reconstrucción con una anastomosis intratorácica. Por ahí lo que más discutimos dentro del servicio era si hacer un abordaje transhiatal o hacer un abordaje combinado. Eso también en grandes series la sobrevida en sí en los adenocarcinomas unión gastroesofágica en ambas vías no cambia mucho, y nosotros por ahí tenemos más experiencia a través del abordaje transhiatal, pero puntualmente en este caso la idea era hacer justamente como consideramos que estaba como subestadificado, no lo teníamos completamente estadificado porque nos faltaba el PET. Dijimos, bueno, vamos a hacer una laparoscopía exploradora, vamos a obviamente observar que no haya metástasis hepáticas o implantes peritoneales desapercibidos, mover la curvatura menor, disecar el ligamento triangular, entrar por vía transhiatal y después combinar con un abordaje transtorácico, porque la idea era hacer un buen vaciamiento mediastinal, hacer una anastomosis intratorácica segura y evitar riesgos, sobre todo con esos ganglios preaórticos que existían, y hacer una anastomosis que nosotros utilizamos suturas mecánicas. En eso estábamos, ahora le voy a seguir, le voy a dejar a Rosa que continúe, en el trámite entre que recibíamos las obras sociales o bien el hospital autorizaba el uso de las suturas mecánicas bajo el compromiso de la obra social. Y es ahí cuando el paciente reingresa con un episodio de hemorragia digestiva, que te dejo, Rosa, para que... Bueno, perfecto. ¿Algún comentario hasta ahí de los cirujanos? ¿Alguna otra...? Solamente que le pedía a Sebastián, porque la verdad, Chapela, que es nuestro médico de recuperación nutricional, nutricionista, que estuviera, pues trabaja mano a mano con los cirujanos, y acá como la doctora Laura contó de todo lo que ustedes arman alrededor de esta cirugía, de este plan de tratamiento, por ahí vos, Sebas, hubieras aportado algo diferente. Bueno, ahora sí, creo la historia que todos la vimos, ya nos va a contar con un stent, pero hubieras hecho algo diferente. No, es más bien una pregunta, escuchando el caso y habiendo leído el PowerPoint. Primero, gracias por la invitación. La pregunta es, si no se planteó desde el día cero, cuando el paciente llegó con esa lesión, costó pasar el endoscopio y terminó con una K10, ni siquiera una K108 más finita, la posibilidad de una yeyunostomía, sobre todo planteando el caso del tiempo que va a llevar la recuperación nutricional y que la cirugía no iba a ser en un primer tiempo, iba a quedar a un segundo tiempo. Entonces, tener la sonda durante más de 4 a 6 semanas, no solo el riesgo de desplazamiento que tiene, sino la cantidad de complicaciones como ulceraciones en el esófago, en la nariz, van aumentando a medida que tiene el tiempo. Si no se plantearon desde el día cero hacer una yeyunostomía. La verdad que podría haber sido una alternativa, es algo que nosotros siempre discutimos en Comité de Tumores. No olvidemos que la yeyunostomía también tiene su morbimortalidad, sobre todo nosotros en nuestro hospital, que los hacen los residentes de primer año, así que también tiene sus complicaciones, la obstrucción de la sonda, la filtración, todas las complicaciones,
Pero también lo que a nosotros nos suele ocurrir es que cuando logramos pasar la sonda nasojejunal y si el paciente, como vimos en este caso, tiene respuesta imagenológica, casi siempre tiene respuesta clínica, y los pacientes terminan comiendo una dieta con suplementos. Nosotros trabajamos con el equipo nutricional, que generalmente trabaja con suplementos proteicos más otros productos de consistencia líquida que logran pasar, y nuestra idea era evaluar la evolución del paciente, y si el paciente mejoraba la ingesta, directamente continuar con la ingesta oral en consistencia líquida. Por eso tampoco nunca se planteó hacer una yeyunostomía. Bueno, como bien comentó Laura anteriormente, este paciente no se llegó a la cirugía por falta de insumos, no llegó por parte de la obra social a tiempo, y el 22 de marzo se interna por un episodio de hemorragia digestiva alta. Ahí, bueno, lo discutimos nuevamente el paciente, se lo reevalúa con endoscopía, con tomografía, y en la tomografía vemos una franca progresión a nivel de las adenomegalias locorregionales en relación a la unión esófago-gástrica, la mayor de 38 milímetros, y en abdomen encontrábamos a nivel de la glándula adrenal derecha ese nódulo que habíamos visto en la tomografía anterior, que impresionaba ser un adenoma. Había crecido, era ya una lesión expansiva más grande, de 24 por 36 por 48 milímetros, y además había otra imagen similar y de menor tamaño en la glándula adrenal izquierda, de 31 por 16 por 22 milímetros, ambas vinculables con compromiso secundario. No sé si alcanzan a ver, acá está la lesión expansiva sobre la glándula adrenal derecha. Aparte había otra adenomegalia retroperitoneal látero-aórtica izquierda, que si bien hubiésemos podido hacer el PET, seguramente esto ya nos podría haber mostrado anteriormente. En ese momento, bueno, ya ante la franca progresión de enfermedad y fuera de la posibilidad quirúrgica, se decide colocación de un stent esofágico autoexpansible e iniciar quimioterapia de primera línea con un esquema FOLFOX6. Cabe aclarar que este paciente tiene un score positivo combinado, un CPS de 5, y a la luz de las aprobaciones recientes hubiese sido un candidato ideal para hacer inmunoterapia combinada con quimioterapia. No sé si ustedes están de acuerdo o qué opción de tratamiento a esta altura le hubiesen ofrecido al paciente. A ver, Te nosotros... hago una pregunta, Rosita, ¿no hubiesen hecho radioterapia más FOLFOX ahí en vez de colocar el stent? Estábamos complicados. Sí. Rodrigo, estábamos complicados con el tema de radioterapia, de poder trasladarlo al paciente, derivarlo. Estábamos en ese momento en un confinamiento estricto acá en Formosa, habrán visto las noticias, entonces era la mejor opción que teníamos en ese momento para ofrecerle. Perfecto. No, el paciente, por lo que ustedes mostraron, tuvo una buena respuesta, aparte de su enfermedad, tuvo una respuesta parcial, podemos considerar, con el esquema con Oxalia, o sea que la verdad que está bien, en cuanto pudo recuperarse, continuar con esto, ya en el contexto de una primera línea. No tiene un tiempo muy largo hasta que vemos todas estas lesiones, pero bueno, y sí elegiríamos el FOLFOX. Nosotros hacemos el mismo esquema de preferencia, la verdad que se puede usar capecitabine, pero de preferencia usamos por la infusión, tenemos catéter, estamos acostumbrados como ustedes, y es nuestro esquema. Tuvimos la oportunidad de participar en algunos de los protocolos que llevaron, bueno, ahora la aprobación de la quimioinmuno, como el 649, así que nuestros pacientes cuando podían pasaban por ahí, después tuvimos todo este espacio hasta que vinieron las aprobaciones, con lo cual hubiera sido una primera línea de elección. Ahora teniendo la inmuno, volcaría eso obviamente, hacer FOLFOX-nivo, bueno, también una combinación con Pembro se podría. No sé, Rodrigo, ¿cómo lo ves? Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Hoy con un CPS por encima de 5 y en tumor de la unión está perfecto para Pembro, es la aprobación argentina esa. Y también Nivo con FOLFOX también hubiese sido la elección. Hacemos también FOLFOX, hubiésemos hecho el mismo esquema que ustedes. Claro, la aprobación llegó ahora a principios de agosto de nivolumab más quimioterapia. Bueno,
Posterior al segundo ciclo, ya previo a realizar el tercer ciclo, que estábamos por el 26 de abril, el paciente se realiza un test que generalmente para realizar la quimioterapia pedimos un test rápido de COVID para ingresar a la sala de hospital de día, se hace en el día previo, y ese test nos da positivo, se lo hizo en el hospital. Entonces ingresa al hospital por considerarlo un paciente de riesgo. El hospital nuestro también es un hospital que se volvió un hospital COVID, y está 7 días internados, y por cursar la enfermedad, o sea, la infección en forma asintomática, se lo traslada a un centro de aislamiento otros 7 días más, o sea que eso viene a demorar un poco más todo. Puede retomar el tercer ciclo recién el 17 de mayo, y completa 7 ciclos el 20 de julio, y es reevaluado nuevamente con tomografía. Ahí vemos franca progresión a nivel de las adenopatías mediastinales, mediastinales, retrocrurales y retroperitoneales. Ya se veían imágenes nodulares en epiplón mayor, implantes peritoneales, múltiples nódulos en la grasa del tejido celular subcutáneo de la pared abdominal que sugieren claramente un secundarismo. Aparte, el paciente está bastante adelgazado, entonces al examen físico eso se puede tocar. Y la glándula adrenal izquierda seguía mostrando esa imagen de secundarismo, y de la glándula adrenal derecha no se veía en esta oportunidad en ninguna imagen. Bueno, ante esta situación, nos planteamos qué segunda línea continuar, si utilizar paclitaxel, ramucirumab, teniendo en cuenta que ya había utilizado un taxano en la neoadyuvancia, o si la mejor opción de tratamiento era incluir un esquema con irinotecan tipo FOLFIRI, o hacer algún esquema con inmunoterapia. Les cedo la palabra. Rodrigo, Luciana. Sí, vos sabés que es indiferenciado, joven, hay diseminación peritoneal, y la verdad que si ya hay, al haber hecho un taxano, los pacientes que habían hecho taxano no entraban al trabajo de ramucirumab paclitaxel en segunda línea, ¿no? Yo no sé por qué, si en mama uno hace un taxano y hace un taxano después, yo creo que no cambiaría nada. Yo lo hubiese hecho pacli-ramu, sin duda, pacli-ramu. ¿Por qué no? Hay algunos locos como Guillermo Méndez que podrían haber hecho FOLFIRI-ramu en esta línea. O sea, ahí la prueban, a mí no, a mí no. Solo, paclitaxel solo, era un paciente para irino, también ramu no está mal, pacli-ramu yo creo que era la opción. En inmunoterapia con CPS 5, y tenemos los trabajos viejos que dicen CPS por encima de 10 en segunda y tercera línea, no sé si nos hubiesen aprobado el pembro, y necesitábamos respuesta que para mí hoy la opción hubiese sido pacli-ramu. Rosita. Sí, yo coincido con ese esquema. La verdad que es nuestro también esquema de elección en segunda línea. El paciente, como tiene esto atípico que vos mencionaste, Rodrigo, que fue como rápida progresión después de haber recibido un taxano, pero bueno, sería igual de elección aunque hubieran hecho, la verdad, un flop para nosotros. Y dentro del inmuno, sí, hay que o esperar a la tercera línea en este paciente con el PD-L1 positivo, o elegir dentro del otro menú que tenemos con quimioterapia, que más que nada incluye el irino. Estamos súper de acuerdo. Sería A o B, y creo que ambas opciones están bien. 1, 2, y ambas opciones están bien. No sé si tenía inestabilidad, algo más así en el panel le pidieron, o... No, inestabilidad, ya no tengo tacos para pedir. Tal cual, nos pasa todo lo mismo. Hay pocas biopsias del esófago. Exacto, ya no me quedó taco. Y haciendo mención un poco de lo que Rodrigo decía de alguna indicación tipo FOLFIRI, ramucirumab del doctor Guillermo Méndez, bueno, lo presentamos la semana pasada con el doctor Juan O'Connor, y también la sugerencia había sido FOLFIRI, ramucirumab. Hay datos de un trabajo asiático, sí, de FOLFIRI más ramu en pacientes que habían hecho taxano en primera, pero son fase 2, digamos. Sí, el tema es a ver si la obra social me aprueba. Creo que con esas dos opiniones probablemente tengas más chance. No pasa que nos aprueben fácil. No te borró, Rodrigo. Claro, me pidieron dosaje de VEGFR 2. Bien. Y para dar ramucirumab, imagínate si no hacemos estabilidad. Está re loco.
Bueno, esta es una foto pre-pandemia, obviamente estamos todos sin barbijos, donde está presente todo el equipo del hospital, que formamos el Comité de Tumores Digestivos, que nos reuníamos presencialmente cada 15 días, y en ese momento con una participación especial del doctor O'Connor. Muchas gracias. Muy bueno, Rosita. Muchísimas gracias por los dos casos, por compartirlos, muy, muy lindos ambos. Y bueno, y gracias por la participación de todos los que se aguantaron hasta esta segunda parte y que pudieron venir. Muy, muy lindo, muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres equipos que se sumaron. Excelentes las discusiones. Seguramente tenemos mejores aportes para darle a nuestros pacientes de este trabajo entre las instituciones. Y bueno, desde la OC, un saludo para todos, y muchísimas gracias de nuevo. Gracias por la invitación. Saludo a todas las provincias. Espero nos veamos pronto. Un placer verlos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.